Me llamo Sofía Serrano. Tengo 30 años. Ya no mereces que malgaste mi tiempo contigo, dijo mi padre, de pie con los brazos cruzados en el pasillo, mientras mi hermana, a su espalda, medía las ventanas de mi dormitorio para unas cortinas nuevas. Yo tenía 18 años. Era el 14 de noviembre y en la calle estábamos a 3 grados bajo cero. Tenía 42 euros en el bolsillo, un Seat Ibiza del 2003 con la calefacción rota y nadie a quien llamar. Dormí en ese coche durante 3 noches. Mi teléfono no sonó ni una sola vez. Ni mi madre, ni mi hermana, ni una sola persona de la familia que me había criado llamó. 12 años después, mi padre me encontró por internet. Me envió un mensaje esperando un reencuentro emotivo. Lo que recibió fue una respuesta que le hizo sentarse en su furgoneta y llorar durante 1 hora. Pero lo que le rompió no fue mi rabia. Fue la única prueba que adjunté. Algo que su niña bonita nunca pensó que encontraría. Llegaré a eso. Pero primero, necesitas entender qué tipo de familia deja que una chica duerma en un coche helado sin siquiera comprobar si sigue viva. Antes de continuar, si esta historia resuena contigo, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si de verdad significa algo para ti. Me encantaría saber desde dónde me estás viendo y qué hora es. Dímelo en los comentarios. Ahora, déjame llevarte de vuelta al otoño de 2013, la noche en que todo se vino abajo. Mi padre, Javier Serrano, fue infante de marina durante 14 años. Dirigía nuestra casa como dirigía su unidad. Luces apagadas a las 10. Tareas asignadas en un horario pegado en la nevera, y una tolerancia absolutamente nula a la disidencia. Si no estabas de acuerdo con él, eras insubordinado. Si alzabas la voz, eras irrespetuosa. Y si hacías ambas cosas, que Dios te pillara confesada. Mi madre, Patricia, era todo lo contrario. De voz suave, gentil, el tipo de mujer que llevaría galletas caseras al funeral de un vecino, pero que no podía mirar a su marido a los ojos cuando él estaba enfadado. Nos quería, nunca lo dudé, pero el amor sin agallas es solo ser un espectador. Luego estaba Isabel, mi hermana, de 20 años, la niña de los ojos de la familia. Tenía un talento, no para el arte ni para los estudios, sino para saber exactamente lo que mi padre quería oír y decirlo con una sonrisa. Sí, papá. Tienes razón, papá. Yo me encargo, papá. Se le daba muy bien obedecer, y en nuestra casa, la obediencia era la moneda de cambio. Y luego estaba yo. La ruidosa. La difícil. La que siempre preguntaba por qué cuando todos los demás decían sí, señor. No era una mala chica. Tenía matrícula de honor 2 veces. Trabajaba los fines de semana en una bocatería. Pero contestaba, y en la casa de Javier Serrano, eso era un pecado capital. La noche del 14 de noviembre empezó con un olor. Mi padre dijo que olía algo raro que venía de arriba. Anunció, no preguntó, que iba a registrar ambos dormitorios. Yo no estaba preocupada. No tenía nada que ocultar. Empezó en mi habitación. Abrió el cajón superior de mi escritorio y allí lo vi, una pequeña bolsa de plástico con algo verde dentro. Nunca había visto algo así en mi vida. No me hizo ni una pregunta, no me dio oportunidad de hablar. Solo señaló hacia el pasillo y dijo: «Recoge tus cosas. Mire más hola de él». Isabel estaba al final del pasillo. No parecía sorprendida. No parecía triste. Sonrió levemente. Luego se dio la vuelta y se fue. No entendí esa sonrisa. No entonces. Me llevó 10 años entender lo que significaba. Me volví hacia mi madre. Estaba en la puerta de la cocina, retorciendo un paño de cocina entre sus manos, con las lágrimas ya asomando. «Mamá, por favor, eso no es mío». Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. La voz de mi padre retumbó desde el pasillo. «Patricia, ni se te ocurra». Ella cerró la boca, miró al suelo y pronunció las palabras que llevaría como una carga para el resto de mi vida. «Ve, cariño. Deja que se calme. Hablaré con él». Pero nunca habló con él. No esa noche. No al día siguiente. Ni una sola vez en 12 años. Subí las escaleras. Me temblaban tanto las manos que apenas podía doblar una camiseta. Agarré lo que pude: ropa,
la cartera, el cargador del móvil, un abrigo que no era lo suficientemente grueso. No tenía maleta. Usé una bolsa de basura. Mientras metía unos vaqueros en la bolsa de plástico negra. Isabel apareció en la puerta. Sostenía una cinta métrica. Siento mucho que esto haya pasado. Sophie, dijo. Su voz era suave. Ensayada. Incluso inclinó la cabeza como había visto hacer en la tele, pero sus ojos recorrían la habitación, la ventana, el armario, la esquina donde estaba mi cama. Antes de que terminara de hacer la maleta, ya estaba midiendo para las cortinas. Arrastré la bolsa por las escaleras, a través del salón, hasta la puerta principal. Mi padre estaba en el porche, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. No me miró. Miró por encima de mí, al jardín, a la oscuridad, a cualquier cosa que no fuera su hija de 18 años saliendo de casa con una bolsa de basura en noviembre. Al bajar el escalón del porche, oí la voz de Isabel detrás de mí, suave y dulce, flotando a través de la mosquitera. Te lo advertí, papá. Lleva meses así. Me metí en el SEAT, giré la llave. El motor arrancó. La calefacción hizo un ruido metálico y luego escupió aire frío. Solo aire frío. 3 grados bajo cero. 42 euros. Y eso fue todo. La primera noche, aparqué en el parking de un Carrefour en la autovía A2. Me abroché bien el abrigo. Me puse la única sudadera que tenía de repuesto sobre las piernas y me quedé sentada con el motor apagado porque no quería gastar gasolina en una calefacción que no funcionaba. El parabrisas se congeló en 1 hora. Podía ver mi propio aliento. Apoyé la frente en el volante y me dije a mí misma que por la mañana encontraría una solución. No dormí ni un minuto. La segunda noche, me moví al solar detrás de la biblioteca pública. Era más tranquilo, más oscuro. Pensé que nadie me molestaría allí. A las 3 de la mañana, una linterna iluminó mi ventanilla. Un guardia de seguridad, un hombre mayor con bigote canoso y uniforme marrón. Golpeó suavemente el cristal. ¿Está bien, señorita? Sí, señor. Me miró un momento, asintió y se fue. Ese hombre, un completo desconocido cuyo nombre nunca supe, fue la primera persona en 48 horas que me preguntó si estaba bien. No mi padre, no mi madre, no mi hermana, sino un hombre con una linterna y un trabajo de 10 euros la hora. La tercera noche fue la peor. Los dedos de los pies se me durmieron sobre las 9 de la noche y no recuperaron la sensibilidad. Intenté llamar a mi padre. Número bloqueado. Llamé a mi madre. Sonó 6 veces. Nadie respondió. Llamé a Isabel. Directamente al buzón de voz. Me quedé sentada mirando el teléfono. 3 contactos, 3 silencios. A las 11 de la noche, llamé a mi mejor amiga, Raquel Gómez. Contestó al segundo tono. Sofía, ¿qué pasa? No podía hablar. Me castañeteaban los dientes. No te muevas, dijo. Mi madre va para allá. 32 minutos después, los faros de un coche barrieron el aparcamiento de la biblioteca. Diana Gómez salió de su monovolumen y abrió la puerta de mi coche. Me echó un vistazo. Labios amoratados, puntas de los dedos blancas temblando incontrolablemente, y su expresión cambió. Era enfermera. Sabía exactamente lo que estaba viendo. Principios de hipotermia. 3 noches de ella. No preguntó, ¿qué ha pasado? No dijo, hablemos de esto. Me envolvió en una manta. Me ayudó a sentarme en el asiento del copiloto y dijo lo único que importaba. Ahora estás a salvo. Es lo único que importa esta noche. Me desperté a la mañana siguiente en la habitación de invitados de los Gómez. Bajo un edredón que olía a suavizante de lavanda. Durante unos 4 segundos. No recordé nada. Luego, todo volvió de golpe. Todo. Me quedé mirando el techo, con el pecho apretado. El olor a gachas de avena me llevó abajo. Diana estaba junto a los fogones. Raquel estaba en la mesa de la cocina. Todavía en pijama. Con los ojos rojos como si no hubiera dormido. Nadie me presionó. Nadie me interrogó. Diana simplemente puso un cuenco de gachas delante de mí, y se sentó enfrente. Y entonces lo dijo. Mereces un sitio en una mesa por el que no tengas que luchar. Ese fue el momento.
11 palabras de una mujer que no me debía nada. E hicieron lo que 18 años en mi propia casa nunca habían logrado. Me dijeron que tenía permiso para existir sin tener que ganármelo. Me eché a llorar, un llanto feo, incontrolable. Raquel me cogió la mano y no la soltó. Cuando recuperé el aliento, Diana me expuso las condiciones. Podía quedarme, gratis, con 3 condiciones. Aprobar el examen de acceso a grado superior antes de primavera. Encontrar un trabajo a tiempo parcial. Y empezar a solicitar plaza en formación profesional antes del verano. Sin excepciones, sin caridad, un plan y un futuro. Acepté todo. El lunes siguiente. Empecé como cajera en un supermercado. 4 días a la semana. Por las tardes, estudiaba. No era glamuroso. No era inspirador. Era supervivencia, un día de 12 horas cada vez. 2 semanas después de irme de casa, me senté en la mesa de la cocina de los Gómez y le escribí una carta a mano a mi padre, de 2 páginas. Le dije que la droga no era mía, le dije que le quería, le dije que solo quería volver a casa. La envié un martes. 4 días después, me la devolvieron. El sobre estaba sellado. Ni un pliegue, ni una marca de dedo en el borde. En el anverso, escrito con la letra de mi padre, que reconocería en cualquier parte, las mayúsculas afiladas de años rellenando formularios militares, había 2 palabras. Devolver al remitente. No la había abierto. No quería saber lo que su hija de 18 años tenía que decir. Había tomado una decisión y la devolvió como si fuera correo basura. Guardé ese sobre en una caja de zapatos debajo de mi cama. No lo miré durante mucho tiempo, pero lo guardé. Lo guardé durante 12 años. Déjame contarte lo que cuesta ser repudiada a los 18 años. No la parte emocional. A eso llegaré. Sino la parte práctica. La de los papeles y los plazos de la que nadie habla. Mi padre era el titular de la cuenta de ahorros en la que mi madre había estado ingresando dinero desde que yo tenía 12 años. Dinero de cumpleaños, sueldos de trabajos de verano, los 200 euros que mi abuela enviaba cada Navidad. No era una fortuna, quizás unos 2.800 euros, pero era mío. Nunca lo transfirió. Nunca vi un céntimo. Me quitó del seguro médico familiar en una semana. Me enteré cuando fui a por mi inhalador y el farmacéutico me dijo que mi cobertura había sido cancelada. Allí, de pie, con mi uniforme del supermercado donde trabajaba, tuve que pagar de mi bolsillo 47 euros por un medicamento por el que solía pagar 5 euros de copago. No pude solicitar becas durante 3 semanas porque no tenía una dirección permanente. Para cuando la casa de Diana contó como mi residencia, ya había perdido el plazo de solicitud para 2 ayudas importantes. Mientras tanto, Isabel prosperaba. Mi padre le pagaba la matrícula completa en una escuela de arte privada. Convirtió mi antiguo dormitorio en su estudio. Cortinas nuevas, estanterías nuevas, una mesa de dibujo donde antes estaba mi cama. Javier lo publicó en Facebook. Muy orgulloso de mi artista. 73 me gusta. Uno de ellos. De la cuenta de mi madre. Vi esa publicación en el móvil de Raquel. La miré durante unos 10 segundos. Mi antiguo cuarto, repintado, reorganizado y comentado con orgullo por el hombre que me había echado de él. Luego cerré la aplicación. Empecé mi turno y no volví a mencionarlo. Lo que no sabía entonces era que Isabel estaba ocupada construyendo otra cosa, una narrativa. Le dijo a mis tías, tíos, primos y amigos íntimos que me había fugado con un novio. Que había elegido una vida en la calle. Una versión tan simple y limpia que nadie tenía que sentirse culpable. Nadie tenía que hacer preguntas. Y nadie las hizo. Mi padre fue más metódico. Se lo reconozco. Durante el primer año, le contó a cada miembro de la familia una versión de la historia que lo convertía en el patriarca sufridor y a mí en una moraleja. Según Javier Serrano, yo tenía un problema de drogas. Lo habían intentado todo: disciplina, terapia, amor incondicional. Nada había funcionado. Yo había elegido irme. Fin de la historia. Mi tía Gloria, la hermana de mi padre, la que solía darme una ración extra de postre a escondidas en las comidas familiares. Me llamó una vez,
unos 3 meses después de que me echaran. Me preguntó si estaba bien, y empecé a explicarle, y ella dijo, cariño, tu padre nos dijo que no tenías por qué fingir. No estaba fingiendo, pero ella ya había decidido cuál era la verdad. Mi madre no corrigió a nadie. No podía. Javier había trazado la línea. No aireamos nuestros trapos sucios. El asunto está zanjado. Y Patricia Serrano nunca cruzó una línea trazada por Javier Serrano. Isabel, sin embargo, era una artista. No con el pincel, sino con la narrativa. Publicó una foto esa Navidad, los tres con jerseys rojos a juego delante del árbol, Javier con un brazo sobre el hombro de ella. El pie de foto decía: agradecida por mi pequeña familia. 3 personas. Una foto familiar con un hueco. Y ella hizo de ese hueco la pieza central. Marta Torres, una amiga en común del instituto que seguía hablando con ambas. Me contó lo que Isabel dijo en una fiesta ese invierno. El tono era casual, casi alegre, como si estuviera comentando el tiempo. Sinceramente, estamos mejor sin ella. La casa está mucho más tranquila. Cuando Marta me lo contó, yo estaba sentada en el suelo de mi habitación en casa de los Gómez, estudiando para mis exámenes de acceso. Dejé el teléfono, me quedé mirando la pared, luego abrí mi libro de texto y seguí. No había nada más que hacer. 6 meses después de que me echaran, casi me rindo. Era un miércoles. Acababa de hacer un doble turno, 8 horas en el súper, luego 4 limpiando mesas en un bar de la calle Mayor. Me dolía la espalda, tenía los pies hinchados. Estaba sentada en mi Seat en la entrada de la casa de los Gómez porque no tenía fuerzas para entrar, y un pensamiento se me cruzó por la mente, tan silencioso que casi sonaba como mi propia voz. Quizás él tenía razón, quizás yo soy el problema. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, el suficiente para que el parabrisas se empañara. Diana me encontró a las 2 de la mañana, no en el coche. Finalmente me había arrastrado hasta la cocina, me había sentado en el suelo con la espalda contra los armarios y había sollozado en un paño de cocina. Ella no me abrazó, no me dijo que todo iría bien, acercó una silla, se sentó frente a mí y esperó a que pudiera mirarla a los ojos. Entonces dijo: si te crees lo que él dice de ti, él gana. Y él no merece ganar. No levantó la voz. Lo dijo como decía todo. Como un hecho. Como un diagnóstico. Y algo dentro de mí cambió. No al instante, no de forma dramática, solo un pequeño clic. Como una llave que encuentra su cerradura. La semana siguiente, solicité plaza en el programa de enfermería del Instituto de Formación Profesional. Escribí mi carta de motivación de una sentada. No mencioné a mi familia. Escribí una sola frase, la que me mantuvo a flote durante los siguientes 4 años. Quiero cuidar de la gente que no tiene a nadie más. Recibí mi carta de aceptación un viernes. Diana la pegó en la nevera con un imán de un girasol. Raquel le hizo una foto. Nadie de la familia Serrano llamó ese año, ni el siguiente, ni el siguiente. Durante 4 años, ni una palabra de nadie que compartiera mi apellido. Y yo seguí adelante. La carrera de enfermería fueron 4 años de privación de sueño y demasiado café. Mantuve 2 trabajos todo el tiempo, el supermercado y el bar. Y estudiaba en todas partes, en la parada del autobús, en la sala de descanso, en la lavandería de la avenida de Goya. Mientras mi uniforme se secaba, mi media era de 9/10. Estuve en el cuadro de honor todos los años. No porque fuera más lista que nadie, sino porque tenía algo que la mayoría de los estudiantes no tenían, un miedo profundo y visceral a convertirme en la persona que mi padre decía que era. Día de la graduación, mayo de 2017, 4 personas entre el público. Diana, Raquel, 2 compañeros del bar que me habían cubierto los turnos para que yo pudiera estudiar para los finales. Eso era todo. 4 personas en un mar de cientos en un auditorio lleno de padres con flores y globos y pancartas que decían: estamos muy orgullosos de ti. Nadie levantó una pancarta por mí. Cuando dijeron mi nombre, Sofía Serrano, subí al escenario, le di la mano al director y sonreí para la foto. Pero si miras de cerca esa foto, y me refiero a muy de cerca, lo verás. La sonrisa apenas llega a mis labios.
no llega a mis ojos. Esa noche, publiqué una foto en mi perfil, sin un texto largo, sin una lista de agradecimientos. Solo 2 palabras. Enfermera. Por fin. Raquel me dijo, lo conseguiste. Yo dije, no, lo conseguimos. Diana me abrazó tan fuerte que creo que oí crujir mi espalda. Me susurró al oído, tu madre lloraría si viera esto. Me eché hacia atrás, la miré y dije lo más honesto que sabía. No puede. Y esa es la cuestión. Mientras yo avanzaba, Isabel vivía en casa de mis padres. Habiendo dejado la escuela de arte en 3er año, mi padre todavía le pagaba los gastos. Nadie en la familia Serrano me mencionaba. Fui borrada, no con ira, sino con silencio, que es peor. Pero lo que no sabía era que mi madre había visto esa foto. Alguien, todavía no sé quién, se la envió. Y lloró, no de orgullo, sino al darse cuenta de que su hija se había graduado sin ella, y que la distancia entre esas 2 verdades era enteramente culpa suya. Años después, Marta me contó toda la historia. Y la comparto porque importa. No para pedir compasión, sino para dar contexto. En algún momento después de que me fuera, mi madre se creó un perfil falso de Facebook, un nombre genérico, una foto de perfil de un atardecer. Sin amigos, sin publicaciones, sin actividad. Su único propósito era vigilar mi perfil, que solo podía ver a trozos a través de las grietas de mi configuración de privacidad. Una foto de perfil aquí. Un comentario público allá. Me observaba desde detrás de un nombre que no era el suyo, en una casa donde incluso ese pequeño gesto de interés tenía que ocultarse a su marido. Patricia escribía mensajes, docenas de ellos, al parecer, en días festivos, en mi cumpleaños, tarde por la noche cuando Javier dormía. Los tecleaba, los releía y los borraba antes de pulsar enviar. Durante años, nunca envió uno solo. Quiero ser clara. Entiendo por qué tenía miedo. Javier Serrano no era un hombre que tolerara la disidencia. Y para cuando me echaron, mi madre había tenido 25 años para aprender esa lección. El miedo era real. No lo minimizo. Pero esto es lo que también sé. Amar a alguien desde la distancia no cuenta como amor si tú eliges esa distancia. Tenía un coche. Tenía un teléfono. Podría haber conducido hasta casa de los Gómez cualquier martes por la tarde mientras Javier estaba en el trabajo. No lo hizo. El miedo la mantuvo anclada. Y ese silencio me mantuvo sola. Y una cosa más. Isabel descubrió la cuenta falsa. Marta también me lo contó. Isabel no se lo dijo a Javier. Eso habría sido demasiado directo. En su lugar, lo usó como palanca. Sutil, experta. Sé lo que haces en internet, mamá. No me hagas decírselo a papá. Esa era Isabel. Siempre con el control. Nunca tuvo que tirar de los hilos. Porque la amenaza era suficiente. Mi madre se quedó callada. Mi hermana mantuvo el control. Y los años pasaron. Después de graduarme, conseguí un puesto en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, en urgencias. Turnos de 12 horas de caos y adrenalina, y un tipo de cansancio que no se quita con una ducha. Me encantaba. En 2 años, fui nominada a enfermera del año del departamento. No gané, pero la nominación llamó la atención de alguien que cambiaría mi vida. El doctor Marcos Vega era médico adjunto en nuestras urgencias. 40 y tantos años. La calma en persona. El tipo de médico que se sabía los nombres de las enfermeras. Una tarde, entre códigos, me llevó a un lado y dijo algo que nunca esperé. Sofía, no solo tratas a los pacientes. Te preocupas por ellos. Eso es raro. ¿Has pensado en ir más allá? Se refería a convertirme en enfermera de práctica avanzada, obtener un máster, tener autonomía, la posibilidad de dirigir mi propia clínica algún día. Era un camino que nunca había considerado porque nadie me había dicho que fuera capaz de hacerlo. El doctor Vega me escribió una carta de recomendación. Solicité plaza en la Universidad de Zaragoza. Me admitieron. Durante esos años, no salí con nadie. Ni una sola cita en 5 años. Al principio, no fue una decisión consciente. Estaba demasiado ocupada, sin dinero, demasiado centrada.
Pero con el tiempo, tuve que ser honesta conmigo misma. No confiaba en que nadie se quedara. Mi familia me enseñó que el amor era condicional, que podía ser revocado en una tarde, que la gente que dice siempre estaré ahí suele ser la primera en irse. Ese tipo de lección no se olvida fácilmente. Terminé el máster en 2021, y casi de inmediato, una idea tomó forma, una que había estado creciendo silenciosamente desde la noche en que Diana Gómez me sacó de un coche helado. Una clínica gratuita, para la gente que a nadie más le importaba. Específicamente, veteranos sin hogar, hombres y mujeres que habían servido a este país y habían vuelto sin nada. Hombres como mi padre, si su suerte hubiera sido peor. Elegí a esa población por una razón muy específica. Sabía lo que era ser abandonado por las mismas personas que se suponía que debían protegerte. Y nunca quise que nadie más se sintiera tan solo como yo me sentí. Quiero hacer una pausa aquí. Si estás viendo esto y alguna vez has sido la persona de tu familia en la que nadie creía, te veo, no estás loca, no eres demasiado, eres la persona honesta en una habitación llena de gente que no lo es. Ahora, ¿crees que mi padre se preguntó alguna vez si tomó la decisión equivocada esa noche? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si no te has suscrito, dale a ese botón, de verdad ayuda. Ahora, volvamos a ello. Estaba en mi último año del máster, haciendo prácticas clínicas en un centro de salud en el este de Zaragoza. Mi vida estaba establecida. Exigente, agotadora, pero mía. Tenía un piso pagado, una carrera en marcha, un círculo de personas que me apoyarían sin condiciones. Había dejado de pensar en lo Serrano todos los días. Ahora era menos frecuente, un pinchazo en el cumpleaños de mi madre, un dolor sordo en Nochebuena, y luego silencio durante semanas. Y entonces llamó Marta. Su voz era extraña. No alarmada. Cuidadosa. Como si estuviera eligiendo cada palabra. Sophie, he encontrado algo. No sé si debería enseñártelo. Estaba transfiriendo datos de su viejo móvil, un iPhone 5 que usaba en el instituto, a uno nuevo. La transferencia había desenterrado años de mensajes de texto que había olvidado. Y enterrado en un hilo con Isabel de noviembre de 2013 había un mensaje al que nunca había prestado atención. Me lo leyó. Jaja. Acabo de meter mis cosas en el escritorio de Sofía justo a tiempo. Papá está a punto de explotar. Un emoji de una cara sonriente lo acompañaba. La voz de Marta temblaba. Lo siento, Sophie. Ni siquiera me di cuenta en ese momento. Tenía 19 años, era estúpida y simplemente no conecté los puntos. Debería haberlo hecho. No respondí de inmediato. La habitación estaba en silencio. Podía oír el tic-tac del reloj de la pared de la cocina. Envíamelo, dije. Lo hizo. Una captura de pantalla. Con la fecha y la hora. El nombre de Isabel en la parte superior. El texto en una burbuja gris. La expresión casual. La carita sonriente como si contara un chiste. Mis cosas. Su hierba. En mi escritorio. A propósito. 12 años, Marta. Tenía 18, y me estaba congelando en un aparcamiento por un mensaje de texto con una carita sonriente. Guardé la captura de pantalla. No se la enseñé a nadie. No sabía qué iba a hacer con ella. O si alguna vez haría algo. Simplemente la guardé en una carpeta de mi teléfono y apagué la pantalla. Algunas verdades llegan demasiado tarde para arreglar nada. Pero llegan de todos modos. Construir una clínica desde cero lleva exactamente el tiempo que crees que va a llevar, más 2 años. Pasé 24 meses escribiendo solicitudes de subvenciones, asistiendo a reuniones conjuntas de organizaciones sin ánimo de lucro, visitando locales comerciales vacíos con techos con goteras y aprendiendo un vocabulario que nunca supe que necesitaría. Zonificación. Cumplimiento de la ley de asociaciones. Estructuras de reembolso de la sanidad pública. El Dr. Vega actuó como mi asesor médico. Diana me conectó con una red de defensa de veteranos con la que había trabajado a través del hospital. Una fundación regional que apoyaba la atención sanitaria a veteranos nos dio nuestra subvención inicial. Abrimos en un local reformado en la avenida de Goya. La llamé Clínica Comunitaria Segunda Oportunidad. Atención gratuita o de coste variable para veteranos sin hogar y sin seguro. Atención primaria.
Derivaciones a servicios de salud mental. Ayuda con medicamentos recetados. Las cosas básicas que no deberían ser un lujo, pero lo son. Un periodista del Heraldo de Aragón escribió un artículo. Luego, Aragón TV hizo un reportaje de 3 minutos para el informativo de la noche. Me grabaron tomándole la atención a un paciente, lo cual fue surrealista. He hecho eso decenas de miles de veces. Y de repente había una cámara. El titular del periódico decía: enfermera local abre clínica gratuita para veteranos sin hogar en Zaragoza. No construí esta clínica para demostrar que alguien estaba equivocado. No la construí para que me vieran. La construí porque se suponía que alguien tenía que estar ahí para mí el 14 de noviembre de 2013. Y no lo hubo. Y nunca quise que otra persona se sentara en el frío preguntándose si alguien vendría. La llamé segunda oportunidad, no porque crea en las segundas oportunidades. La llamé así porque sé lo que es que no te den ni la primera. El artículo se publicó un domingo. Circuló localmente, tuvo algunas comparticiones online, y se desvaneció del ciclo de noticias en una semana. Pero no para todos. En algún lugar de Huesca, a 1 hora al oeste de Zaragoza, ese artículo apareció en una pantalla en la que no estaba destinado a aparecer. Yo no lo sabía. En mi piso, tengo una mesita de noche. Roble sencillo, de segunda mano, un solo cajón. Dentro de ese cajón, guardo 3 cosas. No recuerdos. No souvenirs, pruebas. Evidencia de una vida que existió antes de esta. La primera es una foto. Mi familia en Portaventura el verano que cumplí 12 años. Los 4. Mi madre con un brazo sobre mi hombro. Isabel haciendo el signo de la paz. Mi padre entrecerrando los ojos al sol con lo que podría haber sido una sonrisa. Es la última foto donde todos están presentes y nadie finge. La segunda es una pulsera, una fina cadena de plata con un pequeño dije de estrella. Me la regaló mi madre por mi 16º cumpleaños. Me la ató a la muñeca y dijo: para mi pequeña estrella. Dejé de usarla la noche que me fui, pero no la tiré. La tercera es el sobre, ahora amarillento. 12 años en la oscuridad hacen eso. El sello, intacto. Cerrado, sin tocar. Y en el frente, en tinta negra y nítida, con la caligrafía que conozco tan bien como la mía propia, devolver al remitente. No releo la carta. No necesito hacerlo. Recuerdo cada palabra. Papá, yo no lo hice. Por favor, créeme. Te quiero. Solo quiero volver a casa. Tenía 18 años. Usé un sello, y el último gramo de mi dignidad para escribir esas frases. Él no les dedicó ni un segundo. Cerré el cajón. Fui a trabajar. Eso es lo que hacía. Para entonces, tenía ambas piezas, la carta y la captura de pantalla. Las 2 mitades de una verdad que nadie había pedido. No busqué a mi familia. No tenía ninguna razón para hacerlo. Mi vida estaba completa. Mi trabajo tenía sentido. Las personas que importaban ya estaban en ella. Silencio durante 12 años. Y entonces, una noche, abrí LinkedIn en el sofá después de un largo turno, revisando un par de invitaciones para conectar, y me detuve. Un mensaje de un nombre que no había visto en más de una década. Javier A. Serrano. Usó LinkedIn porque había bloqueado su número hacía años y mi Facebook era privado. Pero LinkedIn, profesional, público, era la brecha en el muro que nunca pensé en cerrar. El mensaje era corto, cuidadosamente redactado. La estructura de las frases delataba que lo había escrito y reescrito. Sofía. Soy papá. Vi un artículo sobre tu clínica. Siempre supe que tenías esto dentro de ti. Me gustaría hablar. Mamá te echa de menos. Todos te echamos de menos. Lo leí 3 veces. Me temblaban las manos. No de miedo. De rabia. El tipo de rabia lenta y profunda que se asienta debajo de todo y solo emerge cuando alguien dice exactamente lo incorrecto de la peor manera posible. Siempre supe que lo tenías dentro. Tú. El hombre que me dijo que no merecía su tiempo. El que bloqueó mi número y devolvió mi carta y dejó que su otra hija midiera mi cama la misma noche que yo dormía en un aparcamiento. ¿Tú siempre supiste que lo tenía dentro? ¿Eso es lo que vas a decir? Cerré el portátil,
Me até las zapatillas y corrí 8 kilómetros, volví, me duché y me senté en el borde de la cama con el pelo mojado y el pulso todavía acelerado. No podía calmarme. Llamé a Diana. Me ha encontrado. Una pausa. Oí cómo dejaba algo, probablemente una taza. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Entonces no hagas nada todavía. No hice nada. No esa noche. No al día siguiente. No durante 2 semanas. El mensaje se quedó en mi bandeja de entrada como una granada que alguien había colocado suavemente en un estante y se había marchado. Pero Javier Serrano nunca fue un hombre paciente. Y en esas 2 semanas, envió otro mensaje, uno que lo cambió todo. El segundo mensaje era más largo, más seguro de sí mismo, como si mi silencio fuera un consentimiento. Te lo digo, Sofía, a la familia le encantaría saber de ti. La tía Gloria pregunta por ti todo el tiempo. Tu madre no para de hablar del artículo. Isabel también ha preguntado por ti. Quizás deberíamos hablar por teléfono. Creo que ya es hora. Isabel ha preguntado por ti. Isabel, que no había pronunciado mi nombre en 12 años. De repente preguntaba por mí. Casi me río. Casi. Llamé a Marta. ¿Qué está pasando con mi padre? Marta suspiró. El tipo de suspiro que dice: voy a contarte algo que no te va a gustar. Sophie. Le ha estado enseñando el artículo a todo el mundo. A todos. Lo compartió en Facebook. Lo mencionó en la barbacoa de Ramón y Gloria el mes pasado. Le está diciendo a la gente que tomaste tu propio camino, y que la familia siempre te apoyó desde la distancia. Dejé mi taza de café. ¿Qué? Estaba reescribiendo toda la historia. La narrativa de las drogas había desaparecido. Ahora ella es independiente. Quería irse. Respetamos su decisión. Estaba actuando como si él hubiera tenido algo que ver con mi éxito. Él me echó, Marta. Le dijo que era drogadicta. Lo sé. Y ahora dice que me apoyó. Compartió el artículo con el pie de foto. Momento de padre orgulloso. 61 me gusta. Lo pensé durante mucho tiempo. Mi padre no solo me había abandonado. Había escrito mi historia 2 veces. Una como una advertencia y otra como una historia de éxito. Y en ambas se había erigido como el héroe. Versión 1. Hicimos todo lo que pudimos. Versión 2. Ella obtuvo su fuerza de nosotros. Ninguna de las 2 versiones contenía la verdad. Ninguna contenía un aparcamiento helado o una carta de vuelta o un emoji sonriente. Él no me quería de vuelta a mí. Quería recuperar la narrativa. Y necesitaba mi cooperación para terminar de escribirla. Lo guardé 3 días más. Fui a trabajar. Vi pacientes. Repuse el material del armario de suministros y revisé los formularios de admisión, haciendo exactamente lo mismo que siempre hacía. Pero por dentro algo se estaba formando. No ira, no venganza, sino claridad. El tipo de claridad que llega cuando has mantenido una pregunta durante 12 años. Y la respuesta finalmente deja de ser complicada. Llamé a Diana, un martes por la noche, le conté el segundo mensaje, la publicación de Facebook, la narrativa reescrita. Ella solo escuchó. No le debes nada, dijo. Pero si respondes, escribe para ti, no para él. Pensé en lo que pasaría si me quedaba en silencio. Javier seguiría contando su versión a la familia. Tía Gloria, tío Ramón, todos los primos y parientes políticos. Todos creerían la historia del padre orgulloso y la hija independiente. Sería borrada 2 veces. Una cuando me echó, y otra cuando fingió que nunca lo había hecho. Y eso era lo que no podía soportar. No su crueldad, ya la había superado, sino su distorsión. La idea de que pudiera coger mis 12 años de dolor y empaquetarlos en un pie de foto agradable en Facebook. Que mi verdad nunca existiría fuera de mi propia cabeza. No me senté a escribir una venganza. Me senté a escribir la verdad. Hay una diferencia, y es importante. Abrí mi portátil, creé un nuevo documento y empecé con una fecha. 14 de noviembre de 2013. Me llevó 3 horas, no porque no supiera qué decir, sino porque tenía que parar para respirar. Cada frase era una puerta que había cerrado hacía años,
y abrirlas todas a la vez era como caminar por los escombros de mí misma. Cuando terminé, adjunté 2 archivos, una foto del sobresellado, amarillento, con devolver al remitente escrito con su letra, y la captura de pantalla de Marta. Copié y pegué el texto en una respuesta de LinkedIn, lo leí una vez, lo leí de nuevo y pulsé enviar. Eran las 11:47 de la noche. Apagué el portátil, me metí en la cama y me quedé despierta. No tenía ni idea de lo que vendría después. Pero sabía esto. Sintiera lo que sintiera Javier Serrano al leer ese mensaje. Ya no era mi carga. Le había devuelto la verdad a su creador. Esto es lo que escribí. Y te lo voy a leer exactamente como se lo envié. Porque él merecía toda la verdad. Papá, dijiste que ya no merecía tu tiempo. Esto es lo que pasó después de que tomaras esa decisión. 14 de noviembre de 2013. 3 grados bajo cero. Me dijiste que recogiera mis cosas. No me preguntaste si la droga era mía. No me dejaste hablar. Señalaste la puerta y me fui con mi ropa en una bolsa de basura. 14 de noviembre, primera noche. Aparqué en el parking de un Carrefour en la A2. La calefacción estaba rota. Me puse una sudadera sobre las piernas y no dormí. 15 de noviembre, segunda noche. Parking de la biblioteca. Un guardia de seguridad golpeó mi ventanilla a las 3 de la mañana. Me preguntó si estaba bien. Ese hombre, un completo desconocido, fue la primera persona en 48 horas en preguntar. No tú, no mamá, no Isabel. 16 de noviembre, tercera noche. Te llamé. Bloqueado. Llamé a mamá. No contestó. Llamé a Isabel. Buzón de voz. 3 contactos. 3 silencios. A las 11 de la noche, llamé a mi amiga, Raquel. Su madre, Diana Gómez, condujo 32 minutos por la ciudad hasta el parking de la biblioteca para recoger a tu hija. Me encontró temblando con los labios morados y las yemas de los dedos blancas. Es enfermera. Reconoce la hipotermia incipiente cuando la ve. La madre de una extraña me salvó la vida. Mi propia madre no contestó el teléfono. Diciembre de 2013. 2 semanas después de que me echaras, te escribí una carta a mano. Te dije que la droga no era mía. Te dije que te quería. Te dije que solo quería volver a casa. La devolviste sin abrir. Tu letra. Devolver al remitente. No le dedicaste ni un segundo. Le dijiste a la familia que era drogadicta. Les dijiste que había elegido la calle. Reescribiste mi vida para poder dormir por la noche. Esa fue la primera parte. Pero no fue la parte que le rompió. El mensaje continuaba. Esto es lo que te perdiste, papá. Todo. Cada hito. Cada momento en el que estuviste ausente. No porque no pudieras, sino porque elegiste no estar. 1. Aprobé mis exámenes de acceso mientras hacía doble turno en un supermercado. Nadie aplaudió. Nadie hizo fotos. Fui a casa y estudié para el siguiente examen. Empecé enfermería en el instituto. Lo pagué con préstamos y un segundo trabajo limpiando mesas en un bar. Mientras tanto, vosotros pagabais la matrícula completa de Isabel en la escuela de arte. Ella abandonó en tercero. 3. Me gradué con matrícula de honor. Había 4 personas entre el público. Una mujer que no me debía nada. Su hija y 2 compañeros de un restaurante. Tú no estabas. Mamá no estaba. Subí a ese escenario sola. 4. Terminé mi máster en la Universidad de Zaragoza. Traté a mi primer paciente sola un lunes por la tarde. Cuando llegué a casa, cogí el teléfono para llamar a alguien. La persona a la que quería llamar era a ti. Colgué. 5. Abrí una clínica gratuita para veteranos sin hogar. Los hombres con los que serviste, el tipo de hombres que vuelven de la guerra y descubren que las personas que se suponía que estarían allí para ellos se han ido. La llamé segunda oportunidad, no porque crea en ellas, sino porque sé lo que es no recibir ni la primera. New. Me encuentras en internet. Dices. Siempre supe que lo tenías dentro. No lo sabías. No estabas allí. Saber requiere presencia, papá. Y tú estuviste ausente durante 12 años. No te perdiste mi vida. La elegiste. Me detuve,
Respiré hondo y escribí la última parte, la que venía con adjuntos. Y una cosa más, papá. Me echaste porque encontraste droga en mi escritorio. Te dije que no era mía. No me creíste. Ni siquiera preguntaste. Nunca fue mía. He adjuntado una captura de pantalla. Es un mensaje de Isabel a una amiga en común. Fechado en noviembre de 2013. El mismo mes que me echaste. Dice: jaja. Acabo de meter mis cosas en el escritorio de Sofía justo a tiempo. Papá está a punto de explotar. Seguido de un emoji sonriente. Tu niña bonita escondió su droga en mi cajón, y se quedó en el pasillo viéndote echarme. Midió mi habitación para cortinas nuevas antes de que yo pudiera llenar una bolsa de basura. Y luego pasó 12 años haciendo el papel de la hija perfecta mientras yo dormía en mi coche. También he adjuntado una foto de la carta, la que te envié 2 semanas después, sellada, sin abrir, con tu letra en el frente, devolver al remitente. Tu hija de 18 años escribió: te quiero. Solo quiero volver a casa. Y tú la devolviste como correo basura. Guardé ambas cosas, no como armas, sino como pruebas. Pruebas de que yo lo intenté y tú no. No escribo esto para herirte. Escribo porque querías volver a conectar. Y creo que deberías saber con qué estás conectando. No con la versión que le contaste a la familia. No con el momento de padre orgulloso que publicaste en Facebook. Con la versión real. No te odio, pero no puedo darte el reencuentro que quieres. No contactaste porque me echabas de menos. Contactaste porque mi nombre apareció en el periódico y necesitabas una nueva historia que contar. Yo no seré tu historia. Soy la mía, Sofía. Esa fue la respuesta, palabra por palabra. La envié a las 11:47 de un martes por la noche y cerré el portátil. No supe cuándo la leyó. No supe cómo reaccionó. Solo me enteré de las secuelas más tarde, a través de Marta, a través de Gloria, a través de la cadena de testigos de lo que sucedió después, lenta y fragmentadamente. Esto es lo que me contaron. Javier leyó el mensaje en el salón. Patricia estaba en la cocina. Él estaba sentado en su sillón de siempre, el que había ocupado durante 20 años, mirando LinkedIn en su móvil. Abrió mi respuesta, supongo que esperando algo cálido, agradecido, algo que validara la narrativa que había estado contando. La leyó en silencio. Patricia dijo que no oyó nada. Ni una reacción. Ni un jadeo. Ni una maldición. Solo silencio. Y luego el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Miró por la ventana de la cocina. Javier cruzaba el césped, abría la puerta de su furgoneta, una Nissan Navara azul, con una pegatina de la Infantería de Marina en el parachoques, y se sentaba en el asiento del conductor. No arrancó el motor. No encendió las luces. Simplemente se sentó allí. Patricia esperó 10 minutos, luego 20. Se puso una chaqueta y salió con un vaso de agua. Golpeó la ventanilla. Él no la abrió. A través del cristal. Pudo oírlo. Estaba llorando. No un llanto silencioso. No el tipo de llanto estoico y contenido que esperarías de un hombre que había construido su identidad sobre la disciplina y el control. Era el tipo de llanto que te sacude los hombros. El tipo que no puedes parar. Ella se quedó junto a la furgoneta durante un largo rato. Finalmente, volvió a entrar. 1 hora después, 1 hora entera, Javier volvió a entrar por la puerta principal. Tenía los ojos hinchados. No dijo una palabra, puso su teléfono en la mesa de la cocina, abierto en mi mensaje, y se lo pasó a Patricia. Lee. Ella lo leyó. Y luego ella también lloró. Javier se sentó frente a ella. Y por primera vez, según lo que Gloria le oyó decir a Marta más tarde, hizo la pregunta que debería haber hecho 12 años antes. ¿Sabías lo de Isabel? Patricia negó con la cabeza. Javier cogió el teléfono y llamó a Isabel. No contestó. Volvió a llamar. Buzón de voz. Llamó una tercera vez, una cuarta. Ella nunca contestó. A la mañana siguiente, condujo hasta su apartamento. Esa fue la respuesta. Si sigues aquí, sinceramente, gracias. Ahora, esta es mi pregunta. ¿Crees que las lágrimas de mi padre eran por mí o por él mismo? Porque llevo mucho tiempo pensándolo y todavía no tengo una respuesta clara.
Dímelo en los comentarios. Y si esta historia te ha llegado, compártela con alguien que necesite oírla. Esto es lo que pasó después. Yo no estaba allí para la confrontación en el apartamento de Isabel. Todo lo que se viene de Marta, que lo oyó de Patricia, que lo oyó de Javier. Una cadena de voces que relatan el momento en que una familia se rompió por una grieta que había estado allí durante 12 años. Javier condujo hasta casa de Isabel a la mañana siguiente, antes de las 8. Golpeó la puerta con tanta fuerza que su vecino de al lado abrió la suya. Isabel abrió en bata. «Papá, ¿qué pasa?» Él levantó su teléfono, con la captura de pantalla en la pantalla. «¿Es esto cierto?» Ella lo miró. Su expresión, me dijeron, fue una compleja mezcla de reconocimiento y la lenta construcción de una máscara. «Eso está sacado de contexto. Tu hermana durmió en un coche durante 3 noches en noviembre por tu culpa. Tú la echaste, no yo». «Tenía razón», dijo él. «Lo hice porque te creí a ti». Esa frase, al parecer, fue la que funcionó. Patricia dijo que se notaba, porque Isabel no tuvo respuesta. Por primera vez en su vida, el guión se había acabado. Javier no gritó. No rompió nada. Su voz, dijo Patricia, era la más baja que le había oído nunca. Y eso fue peor. «No llames a casa durante un tiempo». Se dio la vuelta y caminó hacia su furgoneta. Sin mirar atrás, Isabel se quedó en la puerta. «Me dijeron que llamó a Patricia en menos de 1 hora, histérica. No una disculpa, no una explicación, sino puro teatro. Papá me está atacando por culpa de Sofía. Esto es tan injusto. No puedo creer que todos se pongan de su lado. Mi madre, la mujer que había pasado 25 años eligiendo el silencio, dijo algo que nunca había dicho antes. No, estás sufriendo por lo que tú hiciste, y yo también». Y colgó. Marta me dijo que a Patricia le temblaban las manos cuando dejó el teléfono, pero lo dejó, y no volvió a cogerlo. La verdad se extendió por la familia como suelen hacerlo las verdades tardías. Rápida. Desordenada y sin pedir permiso a nadie. Javier llamó a Gloria esa misma semana. Su hermana, la que me había llamado años atrás, y le había creído a él antes que a mí. Se lo contó todo, la captura de pantalla. La carta, el aparcamiento, la hipotermia. Gloria guardó un largo silencio. «Dejaste que tu niña durmiera en un coche, Javier. Era una cría». «Lo sé. Y me dijiste que era drogadicta». «Lo sé». Gloria colgó y me llamó a mí. Casi no lo cojo. Su número había desaparecido de mis contactos hacía más de una década, y verlo fue como ver un fantasma. Pero contesté. «Cariño», dijo, con la voz quebrada. «Lo siento. Debería haberlo comprobado. Debería habértelo preguntado a ti». Le creí a él, y no debería haberlo hecho. Me senté en mi sofá y miré la pared de enfrente. Había una pequeña grieta cerca del rodapié que llevaba meses queriendo arreglar. «Creíste lo que era más fácil creer, tía Gloria». «Sí. Y me avergüenzo de ello». No le dije que todo estaba bien, porque no lo estaba. Pero no le colgué. Mi tío Ramón cortó todo contacto con Isabel. Sin anuncios, sin drama. Simplemente dejó de responder a sus mensajes. Un primo publicó algo vago en las redes sociales. «La sangre no te convierte en familia». Y supe que las ondas expansivas habían llegado lejos. 3 días después, Isabel publicó su respuesta en Instagram. «A veces la familia es la cosa más tóxica de tu vida». Sin contexto, sin nombres, solo una frase que suena profunda hasta que te das cuenta de que la ha escrito la persona que causó la toxicidad. Nadie reaccionó. Ni un me gusta, ni un comentario. Y sé que esto suena satisfactorio, la villana recibiendo su merecido, pero quiero ser honesta, no se sintió como una victoria, se sintió pesado. Ver cómo una familia se desmorona a cámara lenta no es una victoria. Es solo lo que pasa cuando la verdad llega con 12 años de retraso, y no queda ningún lugar bueno para enterrarla. Una semana después de la confrontación con Isabel, mi padre me envió un correo electrónico. Esta vez no a través de LinkedIn, sino a la dirección de contacto pública de la clínica, la que aparece en nuestra web para citas y consultas. La encontró como cualquier otra persona,
La escribió en el formulario de consultas generales como un extraño. Sofía, he leído tu mensaje 7 veces. He leído la carta que te devolví. Encontré una copia del borrador en tu viejo escritorio. En la habitación que le di a tu hermana. Leí cada palabra. No puedo cambiar lo que hice. No voy a poner excusas porque ninguna aguantaría. Me equivoqué en todo. No espero que me perdones, pero necesito que lo sepas. Ahora lo sé. Lo leí en mi mesa de la cocina después de un turno de 10 horas, sobre un bol de sopa sobrante que se enfriaba. No respondí esa noche, ni la siguiente. Tardé 4 días, no porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo bien. Sin crueldad. Sin falsedad. Sin abrir puertas que no podía permitirme cruzar. Gracias por escucharme. Es más de lo que obtuve hace 12 años. No voy a fingir que todo está bien. No lo está. No te odio. Pero no puedo confiar en ti. Todavía no. Quizás nunca. Si quieres tener algún tipo de relación conmigo, tiene que empezar con rendir cuentas. No un correo electrónico, no una disculpa, sino años de ello. Y tiene que empezar con que Isabel me reconozca directamente lo que hizo. Hasta entonces, necesito espacio. Por favor, respétalo. 2 semanas de silencio, y luego 3 palabras. Lo entiendo. Esa misma semana, mi madre envió un mensaje, por su cuenta, separado de Javier. Sus propias palabras por primera vez en 12 años. Debería haber sido tu madre primero, y su esposa después. Pasaré el resto de mi vida intentando ganarme eso de vuelta. Lo leí 2 veces, cerré el portátil y di un largo paseo en la oscuridad. 2 meses después de mi respuesta, la clínica estaba lista para su inauguración oficial. Llevábamos un tiempo funcionando discretamente, viendo pacientes, construyendo nuestra red de derivaciones, abasteciendo la farmacia. Pero este era el evento oficial. Corte de cinta, prensa, la comunidad. El día para el que había estado trabajando durante 2 años. La lista de invitados se hizo sola. Marta, Raquel, Diana, el doctor Vega, compañeros del hospital, representantes de la Fundación de Veteranos, un periodista del periódico que había cubierto nuestro lanzamiento, un equipo de Aragón TV para grabar, más de 40 de los veteranos a los que ya habíamos atendido, algunos de los cuales yo había tratado personalmente. No invité a mi padre. No invité a mi madre. No invité a Isabel. Pero mi tía Gloria llamó la semana anterior. ¿Puedo ir? No dudé. Por supuesto, tía Gloria. Hizo una pausa. Sabes que no me lo merezco. No se trata de merecerlo. Has preguntado. Eso es suficiente. La noche antes del evento. Me senté en la clínica después de que todos se hubieran ido, revisando la lista de preparativos. Sillas alineadas. Un podio junto a la entrada. La pancarta colgada recta. Diana me había ayudado a escribir mi discurso. Lo había estado ensayando en el coche toda la semana, tan glamuroso como suena. Me llamó esa noche. ¿Cómo estás? Nerviosa por el discurso, por todo. Guardó silencio un momento. Solo cuéntales por qué la construiste, dijo. Eso será suficiente. Solo dormí 3 horas esa noche. Me levanté a las 5, me puse la camisa blanca que había comprado para la ocasión. Nada especial, solo limpia y planchada. Me colgué el estetoscopio al cuello por pura comodidad y conduje hasta la clínica en la penumbra del amanecer. Cuando llegué al aparcamiento a las 7 de la mañana para una última revisión, no había otros coches. El sol apenas se asomaba por los tejados de la avenida de Goya. La pancarta ondeaba con la brisa. Y entonces, a las 8:15, miré hacia el fondo del aparcamiento. Una Nissan Navara azul, con la pegatina de la Infantería de Marina en el parachoques. Se me helaron las manos. Estaba aquí. No me acerqué al coche. Entré y terminé los preparativos. A las 10, el aparcamiento estaba lleno. Veteranos con chaquetas gastadas junto a reporteros con acreditaciones de prensa. Trabajadores sociales con los que había colaborado, funcionarios locales de la oficina de la concejala. Raquel con un vestido de verano, sosteniendo un ramo de flores que había traído sin decírmelo. Diana con su mejor chaqueta de punto,
ya con los ojos llorosos, y ni siquiera habíamos empezado. El doctor Vega habló primero, breve, sereno. Habló de las brechas en la atención a los veteranos y de la terquedad de una persona. Me miró cuando lo dijo, y la multitud se rió. Luego Diana cortó la cinta. Sus manos temblaban sobre las tijeras, y cuando la tela roja cayó, se llevó una mano a la boca, con los labios apretados, y se giró por un momento. Entonces fue mi turno. Me acerqué al micrófono. Unas 40 caras. Algunas de ellas habían dormido en la calle la semana anterior. Algunas estaban aquí porque esta clínica era el primer lugar que no les pedía que demostraran que merecían ayuda. Hace 12 años, dije, dormí en mi coche sin nadie a quien llamar. Hoy estoy aquí para asegurarme de que nadie en esta sala vuelva a sentirse tan solo. Respiré hondo. Esta clínica no trata de segundas oportunidades para mí. Trata de primeras oportunidades para la gente que este país olvidó. No mencioné a los Serrano. Ni una palabra, ni una indirecta. Ese día no era sobre ellos. La multitud aplaudió. Diana lloraba abiertamente. Gloria estaba en la segunda fila, agarrando su bolso, con las lágrimas corriendo por su cara. Y a través de la multitud, más allá de los reporteros y los veteranos en sus sillas plegables. Lo vi. Javier estaba de pie en el borde del aparcamiento, con una gorra calada, las manos en los bolsillos de su chaqueta. Sin acercarse más, nuestras miradas se cruzaron por un instante. A través de 40 metros de asfalto y 12 años de silencio. No me acerqué a él. No le saludé. No me di la vuelta. Solo asentí una vez, un pequeño gesto. Él me devolvió el asentimiento. Luego se quedó allí unos minutos más mientras la multitud entraba para hacer un recorrido. Y luego se subió a su furgoneta, arrancó y se fue. Después de los recorridos, después de las fotos, después del último apretón de manos y el último agradecimiento, la clínica se vació. Raquel se fue con un abrazo de 30 segundos. El doctor Vega me estrechó la mano y dijo: «Bien hecho, chica», lo que viniendo de él fue como una ovación. Marta me envió una cadena de emojis de corazón y una nota de voz que era solo ella llorando. Gloria me sujetó la cara con ambas manos antes de irse. «Vienes por Navidad, ¿me oyes? Haré tarta de Santiago, y nadie le dice que no a mi tarta de Santiago». Me reí de verdad. Por primera vez en todo el día. Entonces solo quedamos Diana y yo. Nos sentamos en el banco de metal junto a la puerta principal. La pancarta todavía estaba allí. Unos cuantos programas esparcidos por el suelo. El sol se ponía detrás del centro comercial de enfrente, bañándolo todo en una luz ámbar. «Vino», dije. «Sí. No sé qué hacer con eso». Diana no respondió de inmediato. Juntó las manos en su regazo. Las mismas manos que habían envuelto una manta a mi alrededor en un aparcamiento de biblioteca 12 años antes. «No tienes que hacer nada con ello», dijo. «Ahora es su carga». Y sentada allí, en la luz que se desvanecía, entendí algo que no había entendido antes. Durante 12 años, había llevado la verdad como un peso. La carta, la captura de pantalla, los aparcamientos, el silencio, todo. La respuesta no había sido una venganza. Había sido yo devolviendo la carga a su creador. «Toma. Esto es tuyo. Ya no tengo que llevarlo por ti». Por primera vez en 12 años, me sentí ligera. No porque mi padre llorara en su furgoneta, no porque Isabel fuera descubierta, no porque la familia finalmente lo supiera, sino porque ya no tenía que llevar la verdad sola. Cuando llegué a casa esa noche, los voluntarios habían dejado una tarjeta en mi escritorio, 43 firmas de veteranos, personal, amigos. Dentro, alguien había escrito: «Nos has dado un lugar al que pertenecer». En el mostrador de recepción, había un sobre, sin nombre. Dentro, 500 euros en efectivo y una nota con solo la dirección de la clínica. Lo puse en la caja de donaciones, sin excepciones, sin trato especial, solo otra contribución a un lugar que existía porque alguien, una vez, decidió que una chica en un aparcamiento no merecía su tiempo. No voy a pararme aquí a decirte cuál es la moraleja de mi historia. No creo que me corresponda darte lecciones, pero puedo decirte lo que aprendí yo.
No cuento esta historia para que odies a mi padre. Javier Serrano es un hombre gobernado por el miedo. Perdió un compañero de pelotón por una adicción después de la Guerra del Golfo. Vio cómo alguien en quien confiaba se autodestruía, dosis a dosis. Ese miedo se le metió dentro y nunca se fue. Cuando olió algo en su casa y encontró una bolsa en el cajón de su hija, todas las alarmas de su cuerpo sonaron a la vez. No estaba pensando. Estaba reaccionando a un fantasma de hace 30 años. Se equivocó. Se equivocó catastróficamente. Imperdonablemente. Pero entiendo el mecanismo de su error, y eso, para mí, importa. Tampoco cuento esta historia para que sientas lástima por mí. Tengo mi carrera, mi clínica, una vida de la que estoy orgullosa. La construí con mis propias manos, sobre una base puesta por personas que me eligieron cuando mi propia familia no lo hizo. Eso no es una tragedia. Es resiliencia. Lo que quiero que te lleves, si es que te llevas algo, es esto: tienes permiso para establecer un límite sin tener que escribir una justificación de 5 páginas. Tienes permiso para decir esto no está bien, incluso cuando todos a tu alrededor han acordado fingir que sí lo está. Y tienes permiso para rechazar un reencuentro que está diseñado para el beneficio de quienes te hicieron daño, no de la persona que fue dañada. El perdón es una puerta. Yo decido cuándo, y sí, la abro. Y nadie, no importa cuánto llore o cuántos correos envíe, puede derribar esa puerta. Eso no es amargura. Es simplemente saber dónde termino yo y dónde empiezan ellos. Ha pasado más de un año desde que envié esa respuesta. La clínica va bien. Atendemos a más de 200 veteranos al mes. Hemos añadido una terapeuta a tiempo parcial y una orientadora de prestaciones que ayuda a los veteranos a solicitar ayudas. El trimestre pasado, conseguimos una subvención para ampliar el horario a los sábados. No es un trabajo glamuroso. La mayoría de los días son tomas de tensión, reposición de recetas y largas conversaciones con gente que solo necesita que alguien se siente con ellos 10 minutos. Pero es lo más importante que he hecho nunca. Estoy viendo a alguien. Se llama Kyle. Es bombero. Nos conocimos en una feria de salud comunitaria. Él estaba en el puesto de seguridad contra incendios junto a nuestra mesa de revisiones. Y discutimos sobre si los maniquíes de RCP dan miedo. Es amable, tranquilo y no intenta arreglarme. Cuando le conté toda esta historia, no dijo, deberías perdonarlos. Dijo, ¿qué necesitas? Y lo entendí. Mi padre me envía un correo una vez al mes. Mensajes cortos. Nunca insistentes. A veces una pregunta sobre la clínica. A veces solo pensando en ti. Respondo a la mitad de ellos. No nos hemos visto desde la inauguración. Nuestra relación, si se puede llamar así, es como la de dos extraños que intentan recordar un idioma que una vez compartieron. Torpe. Cautelosa. Incierta. Mi madre y yo nos vemos cada pocos meses, siempre en una cafetería, nunca en la casa de los Serrano. Ha empezado a ir a terapia, por primera vez, a los 62 años. Hablamos de cosas pequeñas. Todavía no estamos listas para las grandes. Isabel no se ha disculpado. No ha contactado. No ha reconocido nada. No la estoy esperando. Algunas personas nunca ven la verdad. No importa cuán claramente se la escribas. Diana es mi familia. Siempre lo será. Odia la frase segunda madre. Cada vez que la uso, dice, no soy tu segunda madre. Solo soy la que contestó el teléfono. Pero sonríe cuando lo dice. Y yo también. Una cosa más. Hace unos meses, descubrí que mi madre, usando su antigua cuenta falsa de Facebook, la que Isabel usó una vez para controlarla, había enviado una nominación anónima para el premio a la enfermera del año de Aragón. Escribió una carta sobre mi trabajo, mi clínica, mis pacientes. La envió bajo un nombre que no reconocí. No gané, pero leí la nominación después de que una colega me la reenviara, y reconocí su voz en cada frase. Vacilante, cuidadosa, llena de un amor que todavía no sabe cómo decir en voz alta. Está intentándolo de la única manera que sabe. Todavía no es suficiente. Pero lo entiendo. Todavía tengo el SEAT, el Ibiza del 2003 con la calefacción rota. No ha funcionado en años.
La batería está muerta. Los neumáticos, deshinchados. Hay una capa permanente de vaho en el interior del parabrisas que creo que nunca desaparecerá. Está aparcado en el solar detrás de la clínica, entre un contenedor y una valla. Y cada miembro de mi personal me ha preguntado al menos una vez por qué no me deshago de él. Lo guardo porque lo necesito allí. En los días malos, y todavía hay días malos, incluso ahora, voy a la parte de atrás, pongo una mano en el capó y me quedo allí un minuto. El metal está frío o caliente, dependiendo de la estación, y de cualquier manera, me devuelve a la chica del aparcamiento del Carrefour, con la sudadera sobre las piernas, la escarcha en el parabrisas, el silencio en el teléfono, y un frío de 3 grados bajo cero que casi la mata. Tenía 18 años. Estaba aterrorizada y completamente sola. Merecía ser salvada. Y como nadie vino, se salvó a sí misma. Si estás en ese coche ahora mismo, literal o figuradamente, quiero que sepas esto. No necesitas que nadie te abra la puerta. Solo necesitas encontrar a la persona que te diga, ahora estás a salvo. Y si aún no la has encontrado, entonces sé tú esa persona para ti misma, porque puedes serlo. Sé que puedes. Yo soy la prueba. Mi padre dijo una vez que no merecía su tiempo. 12 años después, 200 veteranos al mes acuden a mí porque alguien decidió que ellos sí lo merecían. Me llamo Sofía Serrano. Tengo 30 años y siempre merecí la pena. Gracias por quedarte hasta el final. Significa más de lo que crees. Si esta historia te recuerda a la tuya o a la de un ser querido, comparte este video. Quizás llegue a quien lo necesita esta misma noche. Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué habrías escrito tú en esa respuesta? Déjalo en los comentarios. Los leo todos. Y hay otra historia en la descripción que creo que te gustará. Haz clic antes de irte. Y recuerda, siempre mereces la pena.